Sí, ahí lo podemos visualizar. Sí, Carlita, ahí se ve. Ya, bueno, en estos días ya tuvimos información sobre los cables eléctricos de Austrocables. Entonces, de pronto hay algunas dudas que tenemos en cuanto al cable. Y bueno, vamos a revisar nuevamente las características de cómo está constituido nuestro cable, ¿sí? Bueno, el cable es un conductor que se puede doblar sin dañarse. Sí, lo podemos tener en aplicaciones donde haya mucho movimiento o espacios reducidos o en lugares donde se necesiten hacer curvaturas. ¿Sí? Está compuesto por múltiples hilos de cobre trenzados y como había dicho, ofrece facilidad en el manejo, en el trabajo con este cable. Es resistente a a torsión, ¿ya? ¿Qué características debemos evaluar al elegir un cable eléctrico, ¿ya? Primero el calibre, ¿sí? El calibre del cable determina la capacidad de corriente que vamos a necesitar, ¿sí? A menor número es mayor el grosor del diámetro del cable y obviamente mayor la carga, ¿sí? Estamos hablando de que si es un cable número 10 resiste o es más grueso y tiene una mayor corriente que resiste, a diferencia de un cable 16 que es menor el espesor y obviamente es menor la capacidad de corriente que resiste, ¿sí? Segundo, debemos evaluar la clase de conductor. Verificar si es 100% cobre o es una aleación con aluminio, que generalmente es de mala calidad, la aleación con aluminio. Sí, porque es más rígida esta aleación y puede haber cortes del cable internamente que nos impiden la transmisión de corriente. ¿Sí? El cobre es bastante flexible, no es rígido, entonces necesitamos verificar que sea 100% cobre. Otro aspecto a evaluar es el aislamiento o el recubrimiento, la calidad del material del que está fabricado, que resista golpes, impactos, desgarros y obviamente el envejecimiento, que tenga una larga vida útil, ¿sí? Otro aspecto es la tensión nominal. Nosotros debemos conocer la tensión que va a soportar el cable y obviamente el aislamiento, ¿sí? Para evitar que haya accidentes, cortocircuitos o fugas de corriente, ¿sí? Debemos ver también la flexibilidad, ¿sí? En este caso, el cable que tenemos no es sólido de un solo hilo, sino que está formado de varios hilos que lo hace bastante flexible, ¿sí? Para el trabajo. Otro aspecto es la protección externa, como había dicho, la cubierta que puede tener esa resistencia a riesgos mecánicos y a riesgos a que estén en la intemperie, ¿sí? Entonces, estos aspectos debemos nosotros evaluar para determinar un cable, ¿ya? Carlito, la protección externa te refieres al recubrimiento, ¿no? Del material. Sí, es el recubrimiento del material. Listo. Ya, vamos a ver las características mecánicas del cable, ¿sí? Las características mecánicas del cable incluye flexibilidad. Como había dicho, la clase uno y 2 son rígidas, formadas con alambres gruesos de un solo hilo o varios hilos. Mientras que la clase 5 y 6 son cables flexibles
conformados por varios hilos finos de cobre, ¿ya? La resistencia mecánica de la cubierta o del recubrimiento o del aislante debe estar, nos debe dar la seguridad que protege al cable contra daños mecánicos, contra impactos y expuestos al ambiente, ¿sí? Contra, contra productos químicos también nosotros debemos ver que sea resistente, ¿ya? Otra característica mecánica es la tensión y maleabilidad. La tensión nominal, como habíamos mencionado, que el recubrimiento me debe soportar en este caso, la tensión que yo voy a ocupar. Si nosotros vamos a trabajar con 110 voltios, me debe proteger esa tensión. Si yo voy a trabajar con 220 voltios, me debe proteger o el aislamiento debe estar dentro de ese parámetro para que yo pueda trabajar con seguridad. Si voy a trabajar con 450 voltios, debo tener esa protección, esa seguridad de que puedo trabajar con el cable y tener esa seguridad. Como había dicho, la maleabilidad o la flexibilidad también es importante para que yo pueda tener, eh, trabajar con seguridad en ambientes, como dije, de pronto reducidos o donde haya bastante movimiento, que las máquinas tengan bastante movimiento y que el cable no sufra, en este caso, roturas ni daños. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿De pronto alguna pregunta con estas características? Listo, sácame la ignorancia. Aquí donde indica sobre la clasificación 1, 2 y 5, 6. ¿Existe alguna intermedia, por ejemplo 3, 4 y para qué serviría? No, no, no hay una intermedia, pero está clasificado así para determinar que sean sólidos o que sean flexibles. Se estandariza tal cual conforme a la clasificación de la Claro, que está indicada. Ya, sí. listo, Carlita, gracias. Ya, ¿cuál es la importancia de la flexibilidad del cable? Primero, facilita la instalación. Como había dicho, para trabajos en espacios reducidos donde se necesita hacer tirones, donde se necesita tener curvas pronunciadas, en edificios, en robótica, donde se necesita que el cable sea flexible para que la instalación sea más rápida, ¿ya? Entonces, primero la flexibilidad nos facilita la instalación. Segundo, resistencia a la fatiga. Cuando es flexible, soporta varios movimientos, soporta vibraciones y torsiones constantes del cable y no se rompen, ¿sí? Entonces, esta es la importancia de la flexibilidad que tiene, nos facilita la instalación. Resistencia a la fatiga nos da mayor seguridad, reduce el riesgo de daños y permite adaptarse a condiciones variables, ¿sí? Y la durabilidad, diseñados para soportar flexiones repetidas, aumentando la vida útil, ¿sí? Entonces, estos son los puntos principales que nosotros tenemos que verificar, o la importancia de la flexibilidad de un cable. Mientras más flexible sea el cable es mucho mejor porque nos asegura una buena transmisión de la corriente, tenemos una fácil instalación, no vamos a tener con problemas de vibraciones, de torsión, de movimientos del cable. Sí, tenemos la seguridad que nos reduce el riesgo de daños y la vida útil es bastante larga, ¿ya? El recubrimiento es crucial para la seguridad y funcionalidad, sí, del cable eléctrico. Vamos a hablar del recubrimiento ahora.
Primero, el recubrimiento nos da ese aislamiento eléctrico, previene descargas eléctricas y cortocircuitos que de pronto puede sufrir el ser humano. Sí, entonces está protegido el cable contra estos posibles riesgos. ¿Sí? La protección mecánica protege el cable contra daños físicos, puede ser impactos, abrasión, de pronto los roedores, el aplastamiento del cable, entonces el recubrimiento es bastante importante que nos proteja de estas acciones mecánicas. ¿Ya? El blindaje, hay las señales de interferencia externas, ¿sí? Entonces estamos hablando que de pronto no vamos a tener ese riesgo de cortocircuito si se unen dos cables porque ya nos está aislando de estas señales externas, ¿ya? La resistencia contra interferencias. Algunos conductores tienen pantallas o capas semiconductoras que aíslan las señales eléctricas de interferencias externas también. Entonces, es bastante importante el recubrimiento que tengamos del cable. Sí, en esta parte también debemos tener la resistencia ambiental que nos proteja contra la humedad, contra los rayos UV, contra productos químicos y el calor externo. ¿Sí? El cable que nosotros estamos fabricando es cable THHW y vamos a ver las características de este recubrimiento, ¿ya? El cable THHW es termoplástico, heat resistant, high heat, water resistant, ¿ya? Entonces esas son las siglas en inglés. La T de termoplástico es un aislante de PVC retardante a la llama. La H, la primera H es de resistente al calor. Y la segunda H soporta altas temperaturas hasta 90 grados centígrados en seco. Y la W es de la resistencia al agua y a la humedad. Es ideal para cableado interior, exterior, sistemas de control industrial y tendidos subterráneos. Tenemos una diferencia aquí del cable THHW al tener esta sigla, la W, que se refiere a la resistencia al agua y a la humedad. A diferencia del THHN, esta no está diseñado para estar expuesto directamente al agua, ya que tiene una menor resistencia a la humedad. ¿Sí? Este cable THHW sí resiste productos químicos y combustibles, aceites, sí resiste, pero no debe estar expuesto a tiempos prolongados, ¿ya? Digamos que todo el tiempo esté un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, 2 años que esté expuesto, no debería estar expuesto, pero sí resiste a estos elementos químicos, como serían los combustibles, los aceites, ¿sí? De pronto, ¿alguna pregunta de este recubrimiento? De pronto, ustedes saben o les han dicho a sus clientes por qué les comparan con el THHN. Alguien que nos pueda ah, decir lo que han escuchado de sus clientes o algo. Carlitos, de lo que yo tengo entendido en este caso, como tú decías, ¿no? Lo que es el THHN, a diferencia del water, es por el tema del nylon, o sea, por el recubrimiento. Igual forma un termoplástico de alta resistencia
pero a la final los clientes a veces se confunden en ello, o sea, pensando que a la final uno es menos u otro es más que el otro, ¿ya? Pero indistintamente, por decirte, en el caso de nosotros, al que estamos fabricando, pues obviamente cubre prácticamente todas las características, o sea, no va a haber ningún inconveniente en ello. Sí, sí, como les había dicho, estamos revisando las características de pronto un poco más a profundidad y en realidad el cable con recubrimiento THHW tiene todas estas características de resistencia, ¿sí? Resiste los rayos UV, que es ideal para exterior también. Tiene la resistencia al agua, que puede estar sumergido en el agua o en conexiones subterráneas, que esté expuesto a la humedad. Entonces tiene estas características y como dije, soporta también estos aceites, combustibles, estos elementos químicos, obviamente que no durante periodos prolongados, que no esté expuesto durante periodos prolongados, ¿sí? Entonces, esa es las características de este recubrimiento, o sea, que abarca todas las posibilidades en donde se pueda instalar con una muy buena protección a la corriente eléctrica, que no haya fugas de corriente eléctrica, que no se generen descargas o no se generen cortocircuitos. Este recubrimiento es bastante versátil, bueno, útil, es retardante a la llama. Entonces, muchos de los clientes tienen esa percepción equivocada, digámoslo así, de que por ser THHN es el superior a todos los cables, ¿sí? Pero como vemos aquí, no tiene esa tolerancia a la humedad, en cambio, ¿sí? No eh, no se ha analizado esa parte de este cable THHN, que no puede estar directamente expuesto al agua por periodos prolongados también. Eso hace que se reduzca la vida útil del recubrimiento en el THHN. Sí, porque si de pronto vamos a usarlo a la intemperie o en lugares subterráneos, no vamos a tener la misma vida útil del cable. ¿Sí? De pronto está claro ahí, hasta ahí lo que es el recubrimiento del que nosotros estamos fabricando. ¿O qué Carlitos, otra? compañeros, ¿cómo están? Muy buenos ¿Cómo días. estás, Félix? Buen día. Una pregunta. O sea, por lo regular siempre los clientes me dicen que el THN es más, o sea, soporta los cortes, porque dice que a veces al pasar en las tuberías de BT, en la funda sellada o en la BX, este, hay cortes, entonces que esa protección de nylon dice que le favorece para ese tipo de trabajos en donde se tiene que pasar por las tuberías. Entonces no sé cuál es la ventaja del nuestro para realizar esos trabajos. Ya, gracias, Félix. En realidad, este también soporta todo ese tipo de trabajos, ¿ya? Porque al tener un recubrimiento más grueso que me soporte hasta 90 grados centígrados, hace que no haya esos cortes, ¿sí? Yo puedo tener o hacer esos trabajos como tú dices, por tubería de funda sellada, por tubería BX, que de pronto ahí se puede ir raspando el recubrimiento del cable. De igual manera, este cable que nosotros estamos produciendo, el, el recubrimiento es bastante gruesito, digámoslo así, que nos va a soportar esos trabajos también. Entonces no tenemos ningún inconveniente de trabajar con este cable en estas tareas, digamos así, más bruscas o no sé, no encuentro la otra palabra, pero sí podemos trabajar con nuestro cable también en este tipo
de trabajos a través de tuberías. Carlitos, justamente tengo la misma pregunta de mi compañero. Lo que hace que el THHN, al momento de que, un ejemplo, en tuberías normalmente a veces suele lascarse el cable. Es muy diferente una temperatura a una capacidad de una rotura del cable. Yo creo que a eso es lo que se refiere mi compañero. Porque, un ejemplo, hablemos de voltaje o temperaturas, es muy diferente a que el cable tenga un desperfecto al momento de instalarlo. Un ejemplo, para templarlo, porque muchas veces usted como ha hecho instalaciones también, ¿no? Yo creo que también lo ha hecho y muchas veces el THHN en momentos de curvas o en este caso acá en el oriente que se utiliza lo que es manguera, porque tubería casi no se utiliza acá, más es manguera por el tipo de humedad. Entonces, a veces las mangueras están por dentro, a veces rotas o aplastadas, y a veces el cable al momento de jalarlo o templarlo, en este caso con los pasacables, tiende a romperse la primera chaqueta, en este caso del THHN, pero cambio en el THHW no suele pasar eso, sino que a veces se rompe la chaqueta y ya se mira prácticamente el cobre. Sí, A, a ese punto es que vamos, si no, tiene la misma capacidad en este caso, la misma capacidad para trabajar o jalarlo, en este caso, porque usted sabe que a veces los electricistas no tienen cuidado, a veces lo que hacen es jalar y usted se da cuenta que a veces cuando uno jala el cable THN está raspado, pero solamente es prácticamente la primera capa, la otra capa prácticamente está sana. sí, 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 sí. Yo también trabajo de esa manera, jalando cable a través de tubería y todo eso. Y prácticamente en algunas tuberías, se puede decir, o mangueras, internamente puede tener estas fallas que pueden ir raspando al cable. Sí, pero como digo, el recubierto THN es como doble también, o sea, no es delgado el recubrimiento para que con un raspón ya se visualice el cable en sí, sino que es bastante grueso para que nos pueda soportar estos trabajos duros de estiramiento y que no sufra, en este caso, el cable, roturas ni daños en el manejo o en el estiramiento del cable a través de la manguera o tubería. Sí, entonces, como les digo, el aislamiento de PVC es bastante gruesito para evitar estos posibles daños a través de los trabajos con tubería o manguera. Sí, no tenemos ningún inconveniente con eso porque eh, esta característica del THHW nos permite trabajar con estos elementos. Sí. Ok, listo, Carlita. ¿Ya? ¿De pronto alguna otra pregunta, otra eh, información que les hayan dado sus clientes de pronto? Bueno, nuestro cable ha sido puesto a prueba de agua electrificada, sí, en el grupo de ingenieros. A ver, bueno, habíamos estado viendo esta parte de la prueba de agua electrificada. Como les había mencionado, nos pasaron al grupo que se hizo esta prueba. Y esta prueba verifica la seguridad y fiabilidad del aislamiento de un cable al someterlo a corriente eléctrica cuando está sumergido en el agua.
¿sí? Midiendo su resistencia para prevenir cortocircuitos y fugas. Sí, entonces, esta prueba que se hizo con nuestro cable verifica que, que no haya filtración de agua hacia el cable, ¿ya? Verifica que obviamente cuando no hay el contacto del cable con el agua, evita riesgos eléctricos, previene incendios, electrocuciones, ¿sí? Valida la durabilidad o confirma el rendimiento eléctrico mecánico en humedad, ¿sí? Podemos verificar que la chaqueta o el recubrimiento es durable, es de muy buena calidad que nos da esa seguridad para trabajar con nuestro cable. Y obviamente al hacerle esta prueba electrificada nos está diciendo que se cumple con las normas estandarizadas en seguridad para los cables eléctricos. Sí, entonces es bastante importante esta prueba que se hizo en cuanto al recubrimiento que al estar electrificada el agua, el recubrimiento es bastante aislante, que impide la filtración o el contacto del agua con la energía eléctrica y obviamente eso impide que haya estos riesgos de eléctricos de electrocución o que pueda haber cortocircuitos, fallas y provoque incendios. Sí, entonces, de pronto esta prueba que se hizo está verificando que nosotros cumplimos con las normativas de seguridad estandarizadas para la fabricación de nuestro cable, ¿sí? Chicas de nuestro cable y de pronto, como habíamos dicho, se ha comercializado por mucho tiempo el THHN, que de pronto la gente o los clientes tienen esa percepción de que es el mejor de todos los cables, sí, pero nosotros podemos ver que nuestro cable también es súper bueno y como dijo Jorge, a muchos de los clientes sí les gustó el cable, las características y los componentes con los que está hecho, al ser 100% cobre y al tener este aislante bastante robusto para que soporte hasta 90 grados centígrados. Entonces, estamos viendo las características para que nosotros tengamos bien claro y de pronto al cliente hacerle esta comparación de los recubrimientos del cable y verificar que nuestro cable no es menor, de menor calidad con los otros cables, ¿sí? Entonces, como habíamos visto esta parte también, que se le hizo esta prueba de agua electrificada, que nos confirma y nos verifica la seguridad y fiabilidad de utilizar nuestro cable, ¿sí? Y obviamente tenemos un amplio el espectro de uso de aplicaciones que lo podemos hacer residencial y comercial en distribución de energía para conexiones de enchufes, de tomacorrientes, de interruptores, ¿sí? En el caso de electrodomésticos, en conexiones internas de los aparatos como lavadoras, hornos, ¿sí? Cocinas. En automoción, sí, en la parte automotriz también nosotros podemos tener esta alimentación de luces, sistemas de audio, componentes eléctricos de los vehículos, sí. En robótica e industria, donde se requiere maquinarias que están en constante movimiento de flexión y vibración, el cable que nosotros fabricamos es de muy buena calidad. También tenemos esta otra aplicación para herramientas portátiles, ¿sí? Extensiones que nosotros podemos aplicar este cable, ¿sí?
controles y sensores en instrumentos de control, en el área de la industria, en tableros de control, conexiones de sensores de movimiento. Sí, en alarmas, o sea, tenemos una amplia gama o aplicaciones en las que el cable se lo puede utilizar. Entonces, como todos vieron, ya con un cliente le estuvo raspando esta parte del cable y vio que en verdad todo es cobre. Entonces dijo, está muy bueno. Sí, el cable viene marcado, la verdad no tiene un, una marca sobresaliente, digamos, del cable. Yo le pasé con un poco de papel calca, no sé si lo pueden ver ahí, hay algunas letras, el cable está marcado, dice cable Ecuador, Austrocables 14WG, tenemos marcado así en el cable. Sí, está tipo sobre relieve, pero no está tan pronunciado, ¿sí? Entonces sí viene marcado el cable. ¿Sí le pudieron ustedes verificar eso en las muestras que tienen? Si no lo han podido verificar en las muestras, sí tiene esa marcación de relieve, de pronto para que lo puedan verificar. Y obviamente ya estaré conversando con Ricardo para ver si esa impresión sea más visible, de pronto con letra negra o que sea más visible. Esta impresión sobresaliente del cable. ¿Sí? De pronto, alguna otra duda, algún comentario, algo que no esté claro en cuanto al cable. Bueno, compañeros, muchas gracias por su tiempo. Voy a dejar de compartir.